Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Vamos a dar inicio a nuestro webinar el día de hoy. Para este trabajo tenemos los integrantes que somos el compañero Alexis Jorge Jiménez Poma, Romaní Palacios Jimena Esther y quien les habla Pichardo Chamorro Diego Roberto. En este tema hablaremos acerca de la ética como pilar en el desarrollo del turismo sostenible para así crear conciencia para un futuro responsable. También tendremos la presencia de un ponente como es el señor Juan Carlos Aguilar Kulki Cóndor, quien es el ponente a hablar el día de hoy. Doy paso a mi compañero Alexis Jorge Jiménez para que le dé la presentación. Buenas tardes, compañeros. El ponente de nuestro webinar hoy, 14 de noviembre, es el doctor en contabilidad, egresado de la Universidad Federico Villarreal y magíster en auditoría contable y financiera, Juan Carlos Aguilar Guzmán, a quien le damos la bienvenida para que nos proporcione pues toda su experiencia, ¿no? Conocimiento a través de la ponencia. Muy bien, muchas gracias, Alexis. Justamente vamos a tratar un tema muy importante que está vinculado, pues, a la ética, ¿no? A la ética profesional y que ahora la estamos vinculando, pues, al turismo, ¿no? Sostenible. Lo que hay que recalcar es que la ética profesional es básico para el desarrollo de cualquier profesión o cualquier actividad comercial, porque la ética profesional está dirigida a hacer lo correcto. En una sociedad donde actualmente se ha perdido, ¿no? O se está perdiendo en la forma de pensar, de apreciar las cosas, ¿no? Muchos de nosotros vemos lo incorrecto como correcto, ¿no? Y lo vamos llevando a la práctica constantemente. Es por ello, es por ello que en algunas circunstancias ya lo tomamos como algo normal, lo estamos normalizando. Situaciones que son totalmente incorrectas, lo tomamos como algo normal. Es por ello que muchos de nosotros, cuando realizamos nuestras actividades cotidianas, podemos ver papeles en las calles, microbuseros que paran antes del paradero, microbuseros que en vez de parar en la luz roja, pasan la luz roja, o se sobreparan en la luz verde cuando debería de pasar, personas que de repente piensan que sustraer algo de algún mercado es una viveza. Entonces, esas situaciones, cuando decimos a veces, son pequeñas, no son notorias, es una mentira piadosa. Dentro de ética no existe lo pequeño ni lo grande, sino lo que se debe pensar, analizar y actuar es la forma correcta. No existe errores pequeños ni grandes, ni fraudes pequeños ni grandes, ni delitos pequeños ni grandes. Al final son delitos, son fraudes y son errores. Entonces, si nosotros vinculamos eso al turismo y denominamos turismo sostenible, entonces nos estamos refiriendo que esa actividad, que es un eje de desarrollo económico en los países,
debe actuar correctamente, debe estar vinculado directamente al aspecto social, al aspecto de una sostenibilidad económica y también al cuidado del medio ambiente, situaciones que son necesarias para el desarrollo del turismo, ¿no? Muchos somos testigos, porque me imagino que en algún momento hemos salido de viaje a conocer ciertas partes del Perú y otros se han tenido la suerte de visitar otras partes del mundo. Podríamos hacer las distinciones y las diferencias que existen, ¿no? Y eso radica principalmente en la forma cultural, ¿no? Por ejemplo, hemos visto en estos últimos meses que había una gran afluencia de turistas que llegaban al Cusco, pero no podían visitar el Machu Picchu porque habían pues problemas en los boletos, en los tickets, ¿no? Situación que debe ser pues solucionado. Pensar que el turista es el principal motivador, es el principal, se podría decir, quien lleva, ¿no? A otros la forma de propaganda de nuestros centros turísticos que tenemos. Pero si se le da un buen trato, seguro que pasará eso. Pero si se le da un mal trato, seguro que no ocurrirá. Y si no ocurre eso, y más bien hay de repente el temor de los turistas de visitar los centros arqueológicos o turismo dentro del Perú, traerá consigo una baja recaudación que perjudica desde el punto de vista tributario al Estado, que perjudica también a aquellos proveedores de servicios de turismo, de alimentos, o sea, todo está inmerso dentro de esta actividad. Entonces, lo que pide, se solicita tanto a las autoridades, a las personas también que trabajan en estos tipos de servicios, es que actúen correctamente, ¿no? No solamente piensen en lucrar de cualquier manera, sino se tiene que pensar en dar un buen servicio. Y el dar un buen servicio significa actuar con ética, actuar con valores, ser una persona proba. He visto también algunos otros centros arqueológicos que hay en el país que a veces la misma comunidad quiere administrarlos, estos centros arqueológicos, pero sin la capacidad técnica y profesional de hacerlo. Entonces, a veces se le da la oportunidad y al final la administración no es correcta. No, por la falta de conocimientos, por pensar que es muy fácil lucrar, al final traen consigo que el buen servicio que inicialmente se daba decaiga enormemente, ¿no? Y la afluencia de turistas baje de repente al mínimo. Y eso trae perjuicios para todos, ¿no? Entonces también, desde el punto de vista de sostenibilidad de turismo, también se debe pensar esto, ¿no? Una buena administración. ¿Y qué es una buena administración? Una buena administración constituye, pues, que las personas que actúan en el manejo, en la gestión, actúen con ética, con profesionalismo, ¿no? La forma correcta. En nuestra profesión, que son las ciencias contables, es básico la ética, es básico el empleo correcto de todas las herramientas contables para los cálculos de tributos. No podemos pues, estar sumisos en antivalores, en situaciones que conlleven a provocar fraudes tributarios o a utilizar de repente, no sé, algún artificio contable para disminuir el pago de impuestos de forma ilícita. Entonces, se dan cuenta que la ética es una parte fundamental para el desarrollo de todas las actividades. Y si nosotros llegamos al turismo, buscamos, ¿no? Buscamos
que haya un desarrollo económico y también de proteger nuestro medio ambiente. Como le decía, los diferentes organismos, ¿no?, de turismo mundial también manifiestan, ¿no?, la preocupación que existe, ¿no?, de repente de la falta de protección que se hace al medio ambiente, ¿no? Muchos de los que hemos podido viajar y conocer, hemos visto que el mismo turista nacional, miren, el mismo turista nacional tiene otra forma de apreciar la forma de proteger su medio ambiente. No lo protege. Va, tira papeles, tira botellas, puede hasta miccionar, mientras que la cultura del turista extranjero es distinta. Cuida, a pesar que no es su territorio, cuida y protege las zonas turísticas de un país. Entonces, a eso vamos, ¿no? A eso vamos. La forma de proteger nuestro medio ambiente, que es parte, que es parte de la sostenibilidad, no solamente del turismo, sino de la protección ambiental y de la salud de las personas, no, en cierta forma, algunas personas no reconocen eso. En este caso, en este caso, se debe, ¿no? Se debe de concientizar a las personas desde su formación inicial sobre valores, sobre ética, y si lo direccionamos al turismo, a la protección del medio ambiente, ¿no? Al desarrollo social, porque acuérdense pues que los centros turísticos están rodeados de pueblos, de sociedades pequeñas que necesitan de este eje económico para su desarrollo. Si existe turismo en un pueblo pequeño y es bien tratado, hay un buen trato al turista, seguro que va a haber más afluencia de personas que quieran conocer esa zona. Y si hay más afluencia de querer conocer esa zona, mejora la situación económica de ese pueblo. Pero si el trato es distinto, no se valora al turista, no se da buen cuidado a los centros turísticos, seguro que la ausencia de turistas traerá consigo que ese pueblo no se desarrolle. Y por ende, la economía va a disminuir considerablemente. Entonces, todo está alineado, todo es como una cadena que se va uniendo, pero si no mantenemos lo que es importante, el de tener presente los valores, lo correcto, que está dentro de la ética, seguro que no vas a obtener buenos resultados. Es importante, es importante presente siempre, tener presente siempre lo que es correcto. No existe otra situación. Acá que yo utilice la viveza o que sea de repente una persona que vive solamente el momento y quiero lucrar de una o de otra forma sin interesarme de repente si estoy beneficiando a mi cliente, es totalmente incorrecto. Entonces siempre debemos pensar no a corto plazo, sino a un largo plazo. A mí me da mucha pena porque yo conozco, por ejemplo, el Callejón de Huaylas. Hace aproximadamente 20 años visité Huaraz, estuve ahí un buen tiempo viviendo. Y cuando llegué hace más o menos 20, 25 años a Huaraz, era la cordillera de los Andes. Usted se paraba y veía todo hermoso, una cordillera blanca. Ahora usted puede ir
a Huaraz, ya no ve la cordillera, ya. Ve una cadena de montañas que solamente en la parte superior está con nieve. El resto son montañas rocosas. Mire, ¿qué es lo que ha pasado, no? ¿Qué es lo que ha pasado? Ahora, podemos decir el calentamiento global, ¿no? Pero el calentamiento global es producto ¿de quién? ¿De la naturaleza misma o es provocado por las personas? Demasiadas industrias y falta de control, ¿no? Contaminación ambiental. Entonces, el mismo hombre está destruyendo su naturaleza. Y deja, y toda esta situación trae consigo ¿qué? Que si hace 20 años las personas iban a ver la cordillera de los Andes, la Suiza peruana, ahora ya no es atractivo, ya no es atractivo, deja de ser atractivo. Y si deja de ser atractivo, menos ingresos para ese departamento, esa región. ¿Qué han hecho nuestras autoridades? ¿Han hecho algo? Entonces, todo está vinculado, ¿no? Todo está vinculado. Y lo que debemos analizar es por qué no se hizo algo. Falta de interés, falta de qué, ¿no? Miren, y cómo se vincula, todo se vincula a la parte de ética, ¿no? A la parte de ética. Autoridades probas, seguro que desarrollo para los pueblos. Autoridades corruptas, atraso para los pueblos. Todo está vinculado en la forma de accionar de las personas. Países que se desarrollan son países que tienen autoridades que se desenvuelven dentro de la ética profesional, buscando el desarrollo de sus pueblos. Países que van camino de repente a problemas económicos, falta de desarrollo, las autoridades que gobiernan esos países, pues están inmersos en corrupción, ¿no? Entonces hay que tener presente todo eso. Bueno, no sé, eso sería parte de mi ponencia. Dice, ¿por qué realizar esta conferencia? ¿No? Los problemas actuales del turismo, contaminación, sobreexplotación y pérdida de cultura. Ahí estamos hablando de la pérdida de cultura, ¿no? Hemos perdido la cultura en muchas situaciones. No, yo no llego a comprender cómo el mismo hombre puede destruir lo que genera ingreso, lo que genera salud, lo que genera una estabilidad, ¿no? Social, buscando pues satisfacer solamente de forma personal, lucrar de forma ilícita. No sé, otra cosa, Alexis. Con eso yo estaría terminando mi exposición. Ya se agradece, profesor. Sí, tenemos un tema acá con el Zoom, que en 10 minutos nos está pidiendo el corto. Entonces tenemos que tratar de correr. Damos la bienvenida al estimado profesor Daniel Mejía Nieta, el ánimo de panelista, que nos dé sus comentarios. Por favor, le agradecería, no, Magister, perdón. Él es el profesor economista, egresado de la Universidad de Santo Tomás de Bogotá, Colombia, y especialista en finanzas, ¿no? También egresado de la Universidad de Rosario de Bogotá, Colombia. Bienvenido, profesor Daniel. Hey, Alexis, buenas tardes. Primero que todo, un saludo especial para usted, que fue el que me invitó a esta conferencia, a este webinar, y también saludar pues a mi amigo Juan Carlos, que cuando me llegó la presentación dije yo, wow, Juan Carlos va a estar en la presentación, muy bien, qué buena exposición, Juan Carlos, y sobre todo el tema que estamos desarrollando, ¿no? El tema de la ética del turismo. Y también pues un saludo a sus compañeros que tuvieron la idea de crear este webinar para que podamos nosotros entender un poco, que ya pues lo ha explicado Juan Carlos, en el sentido de la ética y el turismo. Em,
Entonces le agradezco muchísimo el hecho que ustedes me hayan invitado y sobre todo a Alexis que llegue con mucho gusto, y sobre todo por varias razones. La primera, porque siendo colombiano y bueno, ya viviendo aquí ya casi 18 años, pues tengo la ventaja, digamos, de conocer dos países y también el hecho de que yo soy scout y como scout viajamos mucho, el movimiento scout mundial, viajamos mucho y precisamente uno de nuestros lemas como scout es que nosotros tenemos que dejar al mundo mejor de lo que lo encontramos. Entonces, mucha gente piensa que los scouts es solamente campamentos y diversión y no, son muchas cosas más. Incluso manejamos también el tema del turismo. Por ese lado. Por otro lado, también he sido director de la Escuela de Turismo durante 5 años aquí en Lavallejo, en Lima Norte. Entonces, conozco muy bien el tema del turismo, me gusta mucho el turismo. He viajado por Perú bastante, he viajado por Colombia bastante, he viajado por muchos países. Me encanta porque digamos que el turismo es una de las cosas que uno se lleva en mente, ¿no? Y cuando uno se va de este mundo no se lleva nada, y entonces se va más bien es con lo que haya uno conocido. Entonces yo siempre trato de buscar, a veces hay turismos que son muy baratos, muy económicos, como hay otros que sí son un poco más costosos. En el caso, por ejemplo, de Machu Picchu, en el caso acá del Perú. Pero tiene su razón de ser, ¿no? Tiene su razón de ser. Entonces, por eso quiero agradecerle por estas situaciones. Eh, ¿Qué pienso yo con respecto al tema del turismo y sobre todo lo que es la ética? Primero que todo, como lo decía muy bien, lo explicaba el profesor Juan Carlos, eso en el turismo y la ética son dos palabras que están muy relacionadas, porque estamos manejando lo que es la gestión, y él hablaba mucho, la administración, ¿no? En la gestión de los recursos naturales, pero no solamente la administración de los recursos naturales, sino también el respeto a las comunidades locales, tener un turismo responsable, tener también el tema en cuanto al cambio climático, que él también lo estaba mencionando, ¿no? Pero precisamente, ¿quiénes somos los que hemos hecho ese cambio climático? El hombre, ¿no? Nosotros, el hombre. Entonces, eso hace que esas dos palabras, como lo decía muy bien Juan Carlos, tenemos que hacer las cosas bien, ¿no? Y no solamente desde el punto de vista de que existan unas Hay que normas. apoyar, dice en este webinar. ¿Qué es lo que quieren? A ver, ya, gracias. Sí es cierto que hay unas normas y todo, pero tenemos que también estar muy preocupados en cuanto a que debemos hacer las cosas, realmente debemos hacer las cosas con un comportamiento correcto, ¿no? Tanto de los turistas como de las empresas que manejan todo el tema del turismo. Como economista que soy, este dato es importante. El turismo representa, digamos en términos generales, un 10% del PBI, del Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir? Que toda la producción de un país, que eso se llama Producto Interno Bruto, el 10% es considerado por factores de turismo. Yo considero el turismo como una exportación. Y la gran ventaja que tiene la exportación es que del turismo es que es la única exportación, porque ustedes saben qué es exportar, ¿no? Exportar es llevar un producto de aquí, de este país, de Perú, lo llevamos a otro país, fuera del Perú. Eso es exportar. Pero el turismo es una exportación, pero es la única exportación donde el producto no lo mandamos. El producto no lo mandamos. El producto llega acá al Perú. Es decir, el turista internacional es el que viene. Nosotros no tenemos que ir por el turista y traerlo, ¿no? Él paga sus pasajes,
él trae su dinero, deposita aquí su dinero, entonces es considerado por eso una exportación. Entonces es una ventaja porque el dinero llega en el momento que el turista viene, no tengo que esperar a que llegue el producto, todos los trámites de que salga el producto, que le llegue allá, que me paguen allá, etcétera, etcétera. No, que el turista viene acá y le de una vez va dejando su dinero acá en el Perú o en el país de origen. Entonces, fíjense y eso lo he entendido muy bien, especialmente los sitios turísticos en Perú. Perú es un país que debería estar por encima de muchos otros países de Sudamérica en cuanto al tema de turismo. Tiene una gran cantidad de sitios, tiene una nueva maravilla mundial, tiene espectaculares, todos los países lo tienen, todos los países lo tienen, pero yo pienso que Perú es un país que tiene demasiado. O sea, aquí se habla mucho de Machu Picchu, Machu Picchu, Machu Picchu, pero créanme que yo he pasado por muchos sitios, he pasado por muchos sitios del Perú, he conocido bastante el Perú, sierra, costa, selva, eh, y he visto que hay una gran cantidad de temas de turismo. Y ojo, el turismo no solamente es lugares, el turismo también es cultura. Entonces, hay una cantidad de relación que hay de lugar con cultura, entonces eso hace que el turismo debería ser mucho más importante. Viendo algunas cifras de turismo, o sea que los economistas manejamos muchas cifras, el turismo, por ejemplo, en Perú ha subido a partir de, digamos, en los últimos años. Obviamente el tema de la pandemia pues fue un tema que afectó precisamente el tema del turismo, pero de todas maneras ya se ha vuelto a tratar de normalizar. Todavía no se llegan a los puntos de tener los índices que se tenían en el 2019 hacia atrás. Sin embargo, ha crecido, pero estamos en un porcentaje muy bajo todavía. Estamos alrededor de 3,5 millones de turistas, mientras que, por ejemplo, Francia tiene, si hablamos de Francia, hablamos de Perú, podríamos decir que Francia también tiene solo un tipo de turismo, el único turismo, digamos, el único sitio que tiene Francia, que no lo es, obviamente, pero es la Torre Eiffel, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con Perú. Es el único sitio de Perú, les decía, Perú estamos más o menos en 3,5 millones, mientras que Francia estamos en 60 millones. Una diferencia bastante grande. Y decía que de Francia tenemos la Torre Eiffel nomás y que acá en Perú tenemos solamente Machu Picchu. Y pues las dos aseveraciones no son aseveraciones, eso es mentira, todo lo que hay. Hay muchas cosas más. Entonces, el Perú hay que comentar. Y cosas importantes que hay que tener en cuenta. Trato de resumir un poco el tema. Colombia, por ejemplo, tiene turismo por 3,5 millones de turistas, pero el problema es que a veces cuando uno tiene crisis en el sector y en el sector de turismo, uno tiene que buscar la forma de mejorar y tratar de que los turistas vayan al país. Colombia más conocido y desafortunadamente por problemas de narcotráfico, por problemas de guerrilla, la gente no iba a Colombia, no iba a Colombia, el turismo cero. Entonces, ¿qué tocó hacer? Tocó hacer toda una estrategia para demostrarle al mundo que Colombia es un país seguro, que es un país en el que se podría confiar. Desafortunadamente hubo una época donde muchos recursos turísticos no se podían ingresar porque incluso hasta el mismo Estado entregó parte de esos territorios en donde no puede entrar nadie.
ninguna autoridad civil, ni militar, nadie, nadie. Entonces esos tipos de problemas pues hacen que primero que la gente no quiera ir allá y segundo pues que se pierde toda esa posibilidad de conocer cosas tan maravillosas. Entonces, eso hizo que las autoridades tuviesen que tener una forma de lograr de que el turismo que creciera, ¿no? Que se reincorporara. Y ahí empezó a manejarse el tema de mostrar al país como un país fuerte, un país seguro, y empezó a tratarse también el tema de la ética en el turismo, la ética de tratar bien al turista, la ética de hacer las cosas bien, como lo comentaba el profesor Juan Carlos. Entonces, por eso creo, y hay muchos videos y muchas frases, por ejemplo, una de las frases que más pegó en el tema comercial, era el riesgo de que tú te quieras, el riesgo de ir a Colombia, decía, más o menos decía así el lema, el riesgo para ir a Colombia es el riesgo de que te quieras quedar. Esa era la frase que usábamos. O sea, el único riesgo que hay cuando vaya usted a Colombia, el único riesgo que hay es que usted quiera quedarse. Y con eso se empezó a hacer una cantidad de propaganda, si quieren búsquenlo en YouTube, una cantidad de propaganda en eso, en donde se muestra lo fascinante. Todos los países tienen cosas fascinantes, todas las cosas son súper fascinantes. Entonces, eso hace que la ética y el turismo estén acompañados, siempre estén acompañados. Entonces, ya para terminar. Están tan acompañados que la Organización Mundial del Turismo, la celebración mundial del turismo es el 27 de septiembre. Desde 1980 se celebra el 27 de septiembre, es el Día Mundial del Turismo, tiene hasta su Día Mundial. Y ha sacado la organización desde el año 1999, o sea, ya 26, vamos para 26 años, 25 años cumplió en octubre el código de ética del turismo mundial. Ahí está, el código de ética del turismo mundial. Y tiene 8 pasos, los voy a decir así rapidito, 8 pasos, no sé, tenemos el primer paso, que es lo que es la contribución, cosas que ya había hablado profesor Juan Carlos, contribución del turismo al entendimiento y al respeto mutuo entre hombres y sociedad. Segundo punto, el turismo, instrumento de desarrollo personal y colectivo. El turismo, factor de desarrollo sostenible. El turismo, factor de aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio cultural. Mire, aquí estamos hablando de enriquecimiento, pero del patrimonio cultural de la humanidad. ¿Que es un negocio? Sí, es un negocio. Y, bueno, aquí tenemos a Machu Picchu. Y tenemos el turismo, actividad beneficiosa para los países y las comunidades de destino. 10% del PBI, eso es una cantidad, eso es bastante. Obligaciones de los agentes de desarrollo turístico. Y como es un código, pues obviamente que maneja también obligaciones de desarrollo económico tiene un derecho el turismo y como todo, pues si hay algún inconveniente en que no se cumplan, digamos, estas normas, porque por eso se llama unas normas del comportamiento ético y el del turismo, pues existe el litigio donde se puede mejorar o se puede subsanar algunas cosas. Entonces, conclusión. La ética nos hace que nosotros podamos mejorar el turismo. ¿Qué tenemos que hacer acá en el Perú? Buscar lo que hizo Colombia en su momento cuando no iban los turistas, no iban los turistas. Todo el mundo le decía, hasta en mis casos personales, decían, usted es de Colombia, uy, qué susto que uno ir allá a Colombia, porque entiendo, porque aquí en Perú también se tuvo ese problema en los años 80, 90,
Eh, pero de todas maneras es una forma de mostrarle al país, ¿no? O sea, hay países, todos los países tienen cosas buenas, cosas malas, cosas bonitas. Eh, Colombia tiene eh, cosas maravillosas, igual que Perú. Yo también estoy enamorado del Perú, me gusta mucho el Perú y eso es el valor que pienso que, y por eso digo que Perú debería estar por encima de los países suramericanos, porque el Perú tiene una cultura de años, diferentes culturas, les enseñan a ustedes. A mí me preguntan, por ejemplo, de la cultura antepasada de Colombia y me acordaré por ahí de los chipchas, de los taironas, de los San Agustín y más. Pero usted me dice fechas y eso, ni idea. Conozco más de la cultura peruana, la historia peruana, de la cultura peruana por mi hijo que estudió acá, hizo su colegio acá y yo aprendí de todas esas, de todo lo que tiene. Entonces, eso hay que explotarlo. Eso hay que explotarlo. Imagínense que puedan venirse los extranjeros que vienen al Perú y cuando vienen al Perú, que no solamente conocen lo maravilloso que hay en el Perú, también van a poder encontrar los productos que se hacen en el Perú, lo que más se hacen, lo que más se pueda conseguir en el Perú, y eso hace que empiecen a salir más exportaciones. Entonces, resumiendo, tenemos que ver que tenemos que ser personas, primero, que seamos, digamos, conscientes de que sí, el turismo es un negocio, pero tenemos que buscar la forma de que ese negocio perdure, porque es que estamos hablando, vuelvo y les digo, estamos hablando de cultura, y la cultura no desaparece, no debe desaparecer. Mire, ya casi nadie habla sino solamente español, ya las antiguas lenguas el quechua ya casi nadie lo habla. Es más, yo conozco estudiantes que hablan quechua y yo les digo, ¿y por qué no hablan quechua? No, es que nos miran mal porque cuando empezamos a hablar quechua, no, hombre, eso no se puede perder. Eso sería, quería despedirme con un pequeño videíto de un minutito. Voy a ver si lo puedo puedo poner. Uno de los lugares, ¿por qué lo voy a colocar? Porque este lugar que les voy a mostrar, como les contaba que hubo un momento en que no podíamos viajar, porque ese sector estaba, no podía entrar ningún civil ni nada. Hoy en día se puede ir sin ningún problema, por eso lo estoy colocando, o lo voy a colocar, para que de pronto ustedes, si tienen la oportunidad, permítanme aquí un momentito, vayan y conozcan. Como le digo, Perú tiene cosas muy bonitas. ¿Y dónde está? Que lo puedo, a ver si lo puedo aquí compartir. Ah, bueno. ¿Sabías que en Colombia hay un río que cambia de color? Se llama Caño Cristales y está ubicado en la Sierra de la Macarena, en el departamento del Meta. Durante ciertos meses del año, este río se transforma en un espectáculo natural lleno de colores: rojo, amarillo, verde, azul y negro. Pero no es pintura, ni contaminación. Es una planta acuática llamada Macarenia clavijera. Cuando hay la combinación perfecta de sol, agua y temperatura, esta planta florece bajo el agua y pinta el fondo del río. El efecto es tan sorprendente que muchos lo llaman el río más hermoso del mundo. Lo más curioso es que no tiene peces, pero su biodiversidad es tan delicada que solo se puede visitar entre julio y noviembre. En temporada alta, los visitantes caminan por senderos, cruzan ríos pequeños y llegan a este paisaje que parece de otro planeta. Cada curva del río tiene una combinación distinta de colores, como si la naturaleza hubiera hecho una obra de arte en movimiento.
Caño Cristales es un símbolo del poder natural de Colombia y de su increíble riqueza ecológica. Un lugar que no se ve, se recuerda para siempre. Ok, como pueden ver, es un lugar bien bonito que no se podía visitar, imagínense. Un lugar que no se podía visitar por problemas que se presentaban de orden público en ese momento. Y hoy en día sí se puede visitar. Muchísimas gracias, Alexis. Muy bien, mi estimado profesor. Tenemos preguntas hacia el ponente y hacia su persona. Al compañero Diego, por favor. A ver, creo que también tenemos preguntas hacia el mismo público. Sí, claro. Principales preguntas que quiero realizarle primero es, ¿cree que el 70% de los viajeros jóvenes elegiría una opción sostenible si fuera igualmente accesible? ¿A quién va la pregunta? Juan Carlos. Para el ponente Juan Carlos Aguilar, Ah, disculpe. ok. Muy bien. ¿Podría repetir la pregunta? No, no la capté muy bien. Claro, ¿usted cree que el 70% de los viajeros jóvenes elegiría una opción sostenible si fuera accesible? Claro, los jóvenes son ahora mucho más aventureros, ¿no? Son, son personas que tienen dentro de su mentalidad salir, buscar nuevas situaciones de aventura, qué sé yo, ¿no? Y conocer. En ese sentido, pero también los lugares donde deben ser visitados, pues tienen que ser lugares donde reúnan las condiciones apropiadas de seguridad, de protección, ¿no? Viviendo en una sociedad un poco con ciertos problemas. Eh, pero siempre las visitas que hacen las personas deben ser pues unas visitas, mayormente los jóvenes, una visita pues de protección, ¿no? De protección del medio, protección de los recursos que tiene, no buscando en cierta forma desinteresarse del lugar, pero sí, los chicos tienen que buscar pues sitios donde puedan en cierta forma llevar eh, cierta economía para poder de repente de disfrutar de ciertas situaciones y eso conlleva, ¿no? Conlleva de todas maneras a que esos pueblos que reciben esos ingresos buscan pues una sostenibilidad económica que si, se quisiera pues que sea para siempre, ¿no? Y que no disminuya en ningún momento por la circunstancia que sea perjudicial, no respecto de una mala administración, una mala gestión, pero sí, ¿no? Los jóvenes son los indicados ahora a buscar Le sostenibilidad digo, ay, en disculpa, el estoy trabajando. Me turismo. da como penita porque yo sé que ese es su trabajo, pero siempre les digo como que, ay, disculpa, estoy trabajando, no puedo atender en este momento. Y Muchas tú te gracias alivianas, me por imagino. el aporte. Pero, ¿Quién es pero Simon? se supone que la gente que yo llamo está buscando trabajo, pues. O sea, Puede Se ha, cerrar su se ha así pantalla. que filtrado, ando así porque como comprenderás, la camisa no me llega hasta donde me tiene que llegar. Obviamente, obviamente. se Y ha no voy filtrado a, yo una me llamada de rehúso a Venezuela, comprar creo. ropa de maternidad. Me pone calor, te lo juro. Amiga, tenemos esos palos bellos. Me divino. Cierra el micrófono, Puede Jaime. cerrar su Mira, toca. micrófono, por favor, No cierre su veas. Cierra el micrófono. Tienes que micrófono. hacértelo. Y yo tengo el pelo súper rizado. Pero lo hago yo. Ay, y esto fue una hidratación, esto no fue que me lo hice. Yo, Pero lo que acá me tu audio se surge es la escucha. cantidad. Agarro. Miurka, creo que era. Miurka. Pero no todos, sino. Ok. Bueno, creo que ya había terminado de responder.
Sí, muchas gracias y disculpe la interrupción. Bueno, continuando con las preguntas, ahora para el docente Daniel. ¿Usted cuál cree que es la principal barrera percibida para practicar el turismo responsable? No te escuché porque si puedes escuchar, está pasando una persona que está vendiendo estos. No escuché. Pero un ratito que pase y ya te. Ahora sí creo. Compra un licuador. Ya, bueno, como le decía, ¿cuál es la principal barrera percibida para poder practicar lo que vendría a ser el turismo responsable? Ok. Mira, yo creo que la principal barrera es la educación de las personas. No solamente de los turistas que van, sino de las personas que organizan el turismo. Entonces ahí falta una educación y tener conciencia. Más que educación es conciencia, si estamos hablando precisamente de la parte ética, de la conciencia para que las empresas sí, hagan su negocio, pero que lo hagan de una forma que sea responsable, que sea con ética, que enseñen. Mire, yo soy muy amigo de ver los temas de turismo. Yo veo muchos youtubers que viajan por todo el mundo. Luisito Comunica, tengo dos colombianos que hacen turismo y viajan por todo el mundo, viajan por Colombia, etcétera, etcétera. ¿Y por qué les puse lo de Cristales? Porque precisamente fue uno de los youtubers, eh, Isa por ahí, por si acaso, ustedes que buscan ahí, Isa por ahí, eh, estuvo allá. Y lo que más me gustó es que apenas llegaron, lo primero que hicieron fue que sentaron a todos los turistas y les empezaron a hacer una charla sobre el sitio, lo que podían y no podían hacer, y todo bien organizado. Entonces creo que eso es lo que hace falta y no lo hacen, ¿no? Juan Carlos comentaba el tema de lo que pasó en Machu Picchu. Fíjense que es un problema que no tiene nada que ver con Machu Picchu, es un problema que no tiene nada que ver con el sitio, es un problema de organización, ¿no? Y bueno, y otros problemas ahí económicos y políticos, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que hace que, es más, hasta dijeron que de pronto hasta se iba a perder el tema la maravilla del mundo, ¿no? Entonces, eso creo que son el principal problema. Ok, muchas gracias. Bueno, continuando con su persona también, eh, ¿qué cree usted que podamos hacer los turistas individualmente para ser más éticos en el destino, ya sea al que vamos a llegar? Es una pregunta que están haciendo aquí en el chat de Maribel Valladolid. Ya, ok. Yo creo que lo más importante es el respeto a la comunidad, como turista. Como turista, cuando uno va a un sitio, es el respeto a la comunidad. Es entender cómo se desarrolla esa comunidad. Es entender por qué ellos quieren que yo vaya, porque si yo voy a ir allá es porque ellos quisieron tener. Entonces yo creo que es el respeto y estamos en una casa ajena. Entonces tenemos que hacer todo lo que ellos digan, ¿no? Lo que la cultura, sobre todo la cultura, ¿no? Si tenemos que quitarnos los zapatos, tenemos que quitarnos los zapatos. Si tenemos que ponernos una cosa, tenemos que ponernos una cosa. Si nos invitan a tomar algo y tenemos que recibirlo y tomarlo, tenemos que hacerlo. Entonces, yo pienso que el respeto es lo más importante para que se mantenga, ¿no? Se mantenga. Y esa información, es que ahí está la parte que conecta al turista con el sitio en el cual vamos a visitar. Ahí son las empresas que las empresas me van a decir, oiga, usted tiene que ir allá y tiene que tomar una bebida que trabajan allá, que es una bebida alcohólica, que no sé qué. Usted dice, uy, no, yo allá no voy porque yo no tomo, por ejemplo. Un ejemplo, ¿no? O yo no, a mí no me gusta caminar sin zapatos.
Entonces, pero las empresas precisamente tienen que dar toda la información de ese sitio para que usted decida si va o no va. Pero en el sentido de que usted tome la decisión de ir y esté allá, tiene que respetar. Ok, muchas gracias. Bueno, como última pregunta para nuestro docente Juan Carlos Aguilar, eh, ¿cómo cree usted que influye directamente la ética en la relación turista-comunidad local? Bueno, como les había dicho en la exposición, pues la ética es lo que nosotros concibimos como correcto, ¿no? O sea, lo que lo que se debe de hacer realmente, ¿no? Entonces, la relación, pues, turista y la zona donde uno visita, ¿no? Es algo que debe ser compartido. Tanto la persona que visita, pues, tiene que valorar, ¿no? Respetar, cuidar donde va a la zona que va. Y tanto la persona que le presta el servicio, de igual manera, ¿no? Utilizando bastante lo que es, pues, responsabilidad en el servicio, ¿no? Protección a su cliente, en este caso el turista, darle el mejor servicio. Y todo, tanto turista como agente turístico o la persona que da el servicio, tiene que, pues, emplearse situaciones, ¿no? De corrección, o sea, situaciones en las cuales empleen, pues, acciones correctas. No podemos utilizar el dicho común y muy utilizado: me venden gato por liebre. Entonces, en eso consiste, ¿no? Una persona que va a un sitio turístico y es bien tratado, le dan un buen servicio, seguro que va a ser el principal comunicador del buen servicio que se le ha dado con otros amigos, con otras personas, y seguramente por ese dicho, por esa transmisión del buen trato, van a ir más personas, ¿no? Entonces, es una cadena, ¿no? Es una cadena, pero que todo está relacionado a lo que es correcto. No podemos, pues, estoy seguro de que nadie va a ir a un lugar o va a regresar a un lugar donde nos traten mal, ¿no? Pero también tenemos que tener presente el cuidado, ¿no? El cuidado de parte del visitante, del turista, el cuidado que le debe ser, pues, a la zona, protección del medio ambiente y todo esto, ¿no? Compañera Mena, Quisiera preguntar si algunos de los invitados tienen algunas preguntas que quieran hacer para tanto el especialista como también para el componente. ¿Nosotros hacemos las preguntas? ¿Algo así? si hay alguna pregunta de parte del ponente, con gusto, profesor, puede Ah, bueno, yo quisiera hacerlo. yo quisiera hacer una pregunta a cualquiera de ustedes, ¿no? Que hemos estado hablando de ética. Eh, para ustedes, ¿qué es, pues, la ética? ¿Cómo perciben la ética? ¿Y cómo podrían relacionarlo eso con las diferentes actividades que se desarrolla, pues, en la sociedad, ¿no? Bueno, bueno, a lo largo de esta sesión hemos visto, hemos podido hablar sobre un turismo mucho más sostenible y no solamente hemos estado hablando sobre el cuidado de este destino, estos destinos, sino también comprender
cada decisión que hay, ¿no? Ya tanto sea pequeña la cosa, siempre existe una contribución o también una distribución o una destrucción que puede ser tanto para estas experiencias en estos lugares. Creo que en el caso de la ética, en este sentido, se convierte como una guía silenciosa que orienta nuestras acciones sobre cómo viajamos, cómo consumimos o cómo nos relacionamos con las comunidades que nos reciben. También hemos podido notar que el turismo responsable no solamente depende únicamente de las empresas o de las autoridades, sino también dependen de todos, desde el visitante que decide respetar una tradición local hasta el operador que apuesta por las prácticas transparentes o también justas. En sí o sí, cada acto creo que suma al cuidado de estos destinos. Además, algo muy valioso que nos deja este espacio es con respecto a la idea de la sostenibilidad, que básicamente no solamente es un proceso único, sino también es un estado fijo, ya que requiere una educación constante, también una voluntad muy colectiva, tanto para las comunidades, ¿no? Para que puedan apreciar su patrimonio que existe. También existe el respeto, la honestidad y la responsabilidad de cada viajero para que pueda respetar estos destinos. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Excelente, excelente respuesta. Yo sí tenía una pregunta y la hice desde el momento en que Alexis me invitó a esta presentación. Y es, ¿por qué escogieron este tema? ¿O fue una imposición del profesor o a ustedes les nació vincular estas dos palabras que son maravillosas y que hace que el turismo sea una fuente de ingresos para, no solamente para cada uno de ustedes, sino para el país, ¿no? Diego, por favor. Bueno, este tema, como bien dice, que nos habla acerca de la ética como pilar en el desarrollo del turismo sostenible, lo hemos elegido principalmente porque vemos en distintos sectores el tema de cómo trabajan los locales, no solamente ellos, sino también muchas veces la intervención de los municipios. No todo se va derecho a una moral, muchas veces hay influencias que en el tema, por ejemplo, de la infraestructura o métodos de llegada, muchas veces supuestamente surgen aportes para la mejoría del sector, las cuales nunca son percibidas en esa toma. También muchas veces el deseo de los locales, por ejemplo en Machu Picchu, como son en las visitas de los turistas, realizan muchas veces costeos elevados. No son muy coherentes con eso y no solamente ya se basan al turista extranjero, muchas veces es a los locales que no llegan a percibir esos temas de riesgo que puedan generar. Posiblemente por ese tema nos hemos basado más que nada en agarrar y hablar sobre este tema, cómo es que podemos nosotros generar conciencia y mejorar para que tenga un mejor desarrollo y un mejor entendimiento de cómo podemos trabajar de acuerdo a base de respeto y a la coherencia en ambas partes que tengan que se lleguen a relacionar en los distintos destinos que se lleguen a visitar. Muy Ok, bien, muchas gracias. muy bien, compañero. Tenemos una pregunta del público. Miurka Ana nos dice, en situaciones donde el turismo genera impactos negativos, ¿qué responsabilidades éticas deberían asumir las autoridades y los operadores turísticos? Para ponente Juan Carlos Aguilar. Claro, la responsabilidad de las autoridades pues, respecto a un mal turismo que se pueda dar es significativa, ¿no? Siempre tiene que, miren, dentro de la administración siempre tiene que haber críticas, ¿no? Y se tiene que evaluar estas críticas. Parece que cuando el Estado administra ciertas, no sé, actividades, no tiene esta capacidad, ¿no?
de ver, de analizar las críticas que pueden dejar otras personas, otras instituciones. Pero el, lo que es importante es que exista un buen manejo. Si el Estado no puede administrar correctamente, podría licitar para que otros puedan administrarlo. Sabemos que pues que el Estado no es un buen administrador y en todo caso ceder a empresas que sí puedan hacerlo correctamente. Yo les pongo un ejemplo, por ejemplo, yo he vivido en Huaraz varios años y hay unos, ¿cómo se podría? Unas cuevas parecidas a unos saunas naturales, ¿ah? Naturales, o sea, que son volcanes de vapor. Entonces, esto era algo administrado por la empresa privada. La afluencia de turistas era significativo, totalmente significativo, y el cuidado que se les daba era increíble, era de primera calidad. Entonces el turista está conforme, el turista ve que hay una buena calidad, hay un buen trato, un buen servicio, sigue visitando, ¿no? Pero después con el tiempo lo administró el Estado, ¿no? El Estado lo administró, dijo, no, empresa privada ya no, nosotros lo vamos a administrar. Una entidad del Estado, no sé si fue el gobierno regional, la municipalidad, no lo sé, pero fue una entidad pública. ¿Qué pasó? Un mal cuidado. La limpieza era defectuosa. No había accesos, no había renovaciones, no había no había un mantenimiento adecuado. ¿Y qué pasa cuando no hay un mantenimiento adecuado? Ya no le da las garantías al turista. El turista ya no va, pues, no va. Ahí, ahí lo que estamos viendo, ya hay un mal turismo, ¿no? Entonces las personas ya no van a ir, ya no se recomienda, entonces existe eso, ¿no? Lo que se debe ver es que siempre, como sabemos nosotros, el turismo trae economía para las zonas donde está, entonces siempre debe existir un buen servicio. Y dentro del buen servicio está el buen empleo de los recursos económicos y el buen uso de los recursos económicos trae consigo una buena administración de ellos. A menos corrupción, más obras. A menos corrupción, seguro que se implementa mejor en los lugares donde la gente puede ir a visitarlos. Entonces, lo que debemos hacer nosotros es nosotros estudiamos, ustedes estudian, son gente joven, que en algún momento ustedes van a ser autoridades, en algún momento ustedes van a ejercer un puesto estratégico en una empresa, en una entidad pública. Entonces, lo que ustedes tienen que pensar es que ustedes tienen que actuar en ese momento de forma ética. ¿Para qué? Para buscar el desarrollo, no de ustedes, sino de buscar el desarrollo de una zona, de un pueblo, de una comunidad y que todos estemos satisfechos, que todos estemos satisfechos, que ahí todos ganamos. Gana la persona que visita porque se va muy bien relajado, con conocimientos nuevos, de haber percibido una zona que él nunca iba a conocer y que lo han tratado muy bien. Y gana también las personas que dan el servicio. ¿Por qué? Porque a un buen trato, más personas van a venir a visitarlo y de repente más ingresos económicos, ¿no? Pero todo también necesita de qué? De una buena administración. ¿Y quiénes van a ser los administradores? Los administradores no van a venir del cielo, los administradores van a ser ustedes, tanto de empresas privadas como de entidades públicas. Entonces, la conciencia ética no es leer un libro, no es leer el reglamento, no, sino
ustedes desde el punto de vista de un autoanálisis, decir, esto es lo correcto y esto es lo incorrecto. No existe otra cosa. Nadie va a venir a decirles que hagan lo incorrecto. Ustedes tienen que formarse eso y vincular todo lo que ustedes saben que es correcto a sus diferentes actividades. Y seguro que van a ser unos excelentes profesionales. Y de verdad los felicito a ustedes, los felicito porque junto con el profesor Daniel, yo realmente me he quedado sorprendido por el tema y cómo ustedes están manejando, ¿no? la, la- el webinar, ¿no? Y de verdad, chicos, felicitarlos. He quedado bastante contento porque veo que las personas, pues, tienen ese interés, ¿no? Ese interés que es básico en el desarrollo profesional y personal de las personas, que es la ética. Gracias, Alex. Bueno, muchísimas gracias con los ponentes hoy en día. Recalcarles y priorizar también, por favor, que a todos los presentes, por favor, llenen la encuesta de asistencia del día de hoy. Y nada, agradecerle a ambos, principalmente al señor Juan Carlos Aguilar Culqui Cóndor, que fue nuestro ponente, y a nuestro panelista Daniel Mejía Pilonieta, por la exposición que nos brindaron el día de hoy, ya que fue una exposición enriquecedora, fueron temas claros, sintetizados, que nos sirvieron de gran apogeo para nuestro mayor conocimiento y poder abarcarnos más en este tema. También sobre su propia perspectiva y experiencia y ofrecernos lo que más que nada es una visión hacia un espacio de diálogo y de conocimiento mutuo como grupo. Agradecerles nuevamente por su presencia a todos los que están aquí el día de hoy y gracias por sus aportes, conocimientos y nada, eso sería todo por el webinar del día de hoy. Ok, muchas gracias. Que estén muy bien. Felicitaciones. Muy amable, Hasta gracias. luego. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Nos vemos, cuídense, chicos. Felicitaciones. Por favor, a los presentes, la encuesta de satisfacción que está en el flyer, a ver si lo llenan, por favor. La encuesta de satisfacción. Gracias. Ok. Gracias.